Quisiera saludar a todos aquellos que nos ven por la transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Quisiera pedir el reloj también, por favor, si me ayuda con eso el equipo de producción. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Bienvenido, bienvenido, bienvenida, bienvenido. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Somos Vida Eterna, somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y amamos a las personas. Soy su servidor Robert Pérez y hoy voy a compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos disfrutamos la serie del mes pasado? El amor es Dios, el amor es Dios. Hablamos acerca de Corintios capítulo 13, que habla acerca de lo que realmente es el amor y lo que no hace el amor. Y hoy vamos a dar inicio a una nueva serie que vamos a abordar todo el mes de junio y espero que no se pierda ningún domingo porque es una serie sumamente interesante e importante. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Iglesia, hijos. ¿Y eso es qué? Eso es identidad para nosotros. ¿Y cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad es que nosotros somos hijos de Dios. Además de eso, la Biblia menciona que somos miembros de su familia. Además, dice que somos un atleta, que estamos corriendo una batalla. Corriendo una carrera de resistencia. Que somos ovejas de su redil, que somos ramas de una vid. Pero también somos algo más, y esto me hace recordar siempre un meme que sale en internet cada vez que finaliza un año. Un cristiano dice, este año, Señor, no me ponga en tu lista de tus soldados favoritos, de tus mejores soldados, ¿sí? Mándame para la retaguardia para descansar. Y nosotros, dentro de Dios, también dice que nosotros somos soldados en una batalla, en una guerra espiritual. ¿Ustedes sabían eso? Y si no lo sabía, apréndalo hoy, conózcalo hoy. Y es una realidad clara que el cristiano, que el discípulo de Jesús, latentemente tiene constantemente, día a día, una batalla. Así que para dar inicio a esta serie, me gustaría que viésemos un video. Todos acá los presentes, si algunas veces le has caído pesado, como dicen los chilenos, le has caído pesado, le has caído mal a alguien por ser seguidor de Cristo, ¿sí? Por decir que eres cristiano evangélico, por profesar el evangelio de Jesucristo, muchas veces caemos pesado. En mi caso, yo tuve un compañero de trabajo, aquí a los cristianos se le dice despectivamente en Chile canuto. ¿Sí? Eso tiene una connotación histórica, lo puede investigar, pero se le dice de esa forma, de manera despectiva, para minimizar al cristiano, al siervo del Señor. ¿Y saben por qué nosotros caemos pesado al mundo, como cristianos, como seguidores de Jesucristo? Porque Jesús dijo que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Y hoy, el tema de hoy, el primer enemigo del cristiano que vamos a ver es el mundo. Para los que están anotando ya y tomando apuntes, vamos a hablar acerca de este enemigo, el mundo. El mundo es... ¿Quién es el mundo?
Es el primer punto de este tema. Y el mundo es el enemigo externo. Hay que tener eso claro, es el enemigo que nos rodea constantemente, es lo que nosotros podemos ver. En la Biblia utilizan muchos términos haciendo referencia, alusión acerca del mundo. Vamos a diferenciarlos para que podamos entender el contexto de lo que hoy vamos a hablar. En primer lugar, el mundo también se le puede denominar el universo, es decir, todo lo creado. El mundo entero creado por Dios, el salmista decía, el cielo, la tierra, su plenitud y todo lo que en él habita, habla de la creación. La Biblia cuando habla de mundo también habla de esto, del universo creado. En segundo lugar, habla acerca de la tierra habitada y esto hace referencia a todas las personas que habitan la tierra. Los que están en Japón, los que están en África, los que están en Canadá, en Alaska, los que están en la región de Magallanes, todas las personas que habitan, se les considera o se les denomina también el mundo. También el mundo hace referencia a la humanidad a la que Dios desea salvar y lo vemos en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero es a las personas que Jesús vino a salvar. A eso hace referencia. Y por último, y es el que debemos tener como concepto claro de lo que vamos a hablar hoy, es el mundo pecador y malvado, que es un sistema que se aparta y rechaza a Dios. Y vemos entonces como un término que el mundo es todo ese sistema de valores que domina la sociedad y que es contrario a los caminos. Entonces, ¿qué es el mundo? Un sistema, ¿sí? Un sistema que va contrario a la voluntad del Señor. ¿Y cuáles son esos valores contrarios a Dios? Por poner solamente 3 ejemplos, está la codicia, está el egoísmo y está la mentira. Y hay muchos otros más. Díganle, hermano, que está a su lado, 3 valores contrarios o algunos valores contrarios a lo que Dios demanda. Entre ustedes, compartan. Además de la codicia, del egoísmo y la mentira, ¿qué más hay? La idolatría, la envidia, el orgullo. Excelente, amén. Estamos claros con eso. Ahora bien, entonces nos preguntamos cómo entraron todos esos valores al mundo. Y el apóstol Pablo le escribe a los romanos en su capítulo 5, versículo 12 de la siguiente manera. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, ¿qué es el pecado? La muerte, pero la definición más bíblica o centrada es errar al blanco. Eso es lo que significa el pecado. Pero el pecado es maldad, el pecado es iniquidad. ¿Y cómo entró el pecado? Todos esos valores que están en contra de los principios de Dios, o esos principios que están en contra de Dios. ¿Cómo entraron? Por medio de un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Adán, por medio de un hombre llamado Adán. ¿Y qué trajo ese pecado? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La muerte física y la muerte espiritual. Porque al hombre pecar, a desobedecer a Dios, se rompió la relación que había en el huerto del Edén, esa relación íntima que había con Dios. Y por ende entró la muerte espiritual. ¿Y esa muerte entró solamente a Adán? ¿Pasó a quién? A todo ser humano, a toda la humanidad, a todo el mundo. Y por eso el plan de Dios es salvar al mundo. Primera de Juan, el apóstol Juan, viendo un poco el propósito de la carta por cual escribió su primera carta a Juan, dice que ese era establecer los límites de la fe verdadera frente a las falsas doctrinas, desenmascarando al anticristo y brindar a los creyentes la certeza absoluta de su salvación y su vida eterna en Jesucristo. Y Jesús nos dice a nosotros, y el apóstol Juan, Dios por medio del apóstol Juan, escribe lo siguiente en su capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto es para que vayamos entendiendo qué es el mundo. Primero, dice aquí en la primera parte, la pasión de la carne. ¿Qué es la pasión de la carne? La pasión de la carne es el deseo controlado por complacer los sentidos. Disfrutar de las necesidades corporales es natural. ¿Sí? Cuando tengo hambre, voy y como. Pero no es que después que comí voy a una heladería y me como un helado y después a los 15 minutos ya estoy comiendo otra cosa porque eso ya va a quedar glotonería. Sí, ciertamente hay necesidades corporales. La sexualidad es una necesidad corporal, por eso nos casamos, ¿no?
y tratamos se llega a cumplir porque hay esas necesidades fisionómicas que hay que complacer. Pero saturarlas se convierte en autocomplacencia. Y ese apetito desmedido por la comida, por el sexo ilícito, se transforman en necesidades y en actos pecaminosos y mundanos. Porque ¿qué hacemos? Tratamos de satisfacer un vacío que no se puede llenar con lo que el mundo ofrece. Entonces, la pasión de la carne es el deseo controlado por complacer mis sentidos. Ahora bien, la pasión de los ojos. ¿En qué es la pasión de los ojos? La pasión de los ojos es el deseo insaciable de poseer lo que vemos sin necesitarlo. Es el impulso materialista de acumular bienes para impresionar a otros, la vanagloria. Y por último, el apóstol menciona aquí la arrogancia de la vida. ¿Y qué es esto? Es el deseo egoísta de inflar nuestra reputación y llamar la atención. Consiste en aparentar ser alguien importante mediante una ostentación vanidosa, ya sea a través de nuestra forma de hablar, de vestir o gastar dinero. Es decir, que porque lo que viene del mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del mundo y no proviene de Dios. Es decir, esto no proviene del Padre. Y en el versículo Juan 2:17, primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas esas cosas que el mundo nos ofrece, que podemos ver, son pasajeras. El mundo no es eterno. El mundo tiene un principio y va a tener un final. Y no podemos llegar y estar a ese punto de satisfacer, sino que hay que comprender que la voluntad de Dios, la voluntad del Señor permanece para siempre. Y la voluntad de Dios se ha hecho manifiesta a nosotros. La voluntad de Dios es buena y perfecta y agradable. Ahora bien, ¿quién permanece para siempre? La voluntad de Dios. Más atrás, el apóstol Pablo escribe a los Efesios, y Efesios fue escrito para revelar el plan eterno de Dios de unir a todas las cosas en Cristo. Este es el propósito de la carta, formando una nueva identidad unificada. Pablo busca cimentar la identidad espiritual de los creyentes y exhortarlos a vivir de manera práctica según su posición en Cristo Jesús. Dice Efesios 2, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pablo le decía a los romanos, por cuanto el pecado entró al mundo, ¿qué pasó? La muerte. Pero ahora en Efesios dice, y les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados. La humanidad estaba muerta en el pecado. Estaba yéndose por la corriente de ese mundo porque lo que ofrece el mundo es el pecado. Y el pecado produce la muerte. Y en el versículo 2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo es una corriente y sus valores están en contra de Dios. ¿Amén? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Qué trae? ¿Cuáles son esos valores? Codicia, envidia, todo lo que trae el pecado. ¿Y conforme a qué potestad opera? ¿Cuál es la autoridad que hay? El príncipe. ¿Quién es ese príncipe? Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Sí? Él tiene autoridad y él tiene gobierno y poderío sobre este mundo. ¿Y él qué hace? Él influye en los hijos de desobediencia. ¿Y dónde opera? Satanás. ¿Dónde dice el versículo? En el aire. Entonces, ¿es visible Satanás? ¿Es visible toda la operación y la maquinación del diablo? ¿La podemos palpar? No, pero con nosotros como creyentes, como cristianos, debemos entender y comprender eso, porque hay una guerra espiritual que se libra cada segundo, cada momento. ¿De qué manera actúa? La moda. La moda es una corriente pasajera. Los años 80 eran pantalones anchos, ahora eran los skinny, pasaron los skinny, ahora vuelven los anchos, rayas, sin rayas, monocromáticos, no monocromáticos, y constantemente la moda va cambiando. Así es el mundo. Y así opera el mundo. La corriente de este mundo opera con movimientos tales como los emo. Vamos a ver unas imágenes. ¿Alguien fue emo acá? O por lo menos se pintaba muy de negro. Yo nunca llegué a ser emo, pero a mí me gustaba la ropa negra. Una vez recuerdo, nosotros tenemos en Venezuela la costumbre de comprar para 24 y para 31. Fuimos a una tienda en Biscucuy y me compré una polera. En una tienda me compré una polera negra.
vamos a otra tienda y me compro una camisa negra. O sea, mis colores favoritos son negro, gris y azul. Esa es como que la combinación mía, los colores básicos. Mi papá dice, usted se va a poner emo, chico, porque estaba comprando pura ropa negra. Pero usted no se dan cuenta que hay veces o hay momentos donde de repente llegamos a un sitio y todo el mundo está vestido como de gris. O sea, no un dress code, sino que de repente todo está como de blanco o todos están como de azul. Somos sugestionados por las tendencias, por lo que vemos en redes sociales, y así opera en la mente de algunos débiles y llegan a esta tendencia donde se maquillan, se cortan, se laceran. ¿Por qué? Porque eso es moda, porque me siento diferente. Entonces su debilidad llega y los convierte y los lleva a esto. Otro que está algo muy de moda, vemos la siguiente imagen, son los Terian. Y es curioso que los Terian son perros y gatos. No hay tiburón, no hay pájaro. ¿Verdad que sí? Sí, pues no es capaz de tirarse de la última torre del Costanera. Que los ayude el Señor. Pero esta moda que últimamente este año ha tenido mucho resurgir, ha tenido mucho auge, de que me siento animal, me disfrazo de animal. Por ahí está uno que no sé si el perro lo está persiguiendo o está peleando con el perro, pero se comporta y tiene una actitud similar a la de un animal. Todas estas corrientes ejercen presión sobre las personas, pero son pasajeras. Ahora ya no uso tanto negro, ahora he visto azul y visto otros colores. Otros movimientos que también han tenido mucho auge estos últimos años ha sido el feminismo, pero ese feminismo radical que habla acerca del aborto, que habla acerca de la igualdad de género, donde se ha impulsado donde el aborto es legal. Mi cuerpo, mis decisiones. Todos estos movimientos están hechos y están siendo manipulados por el príncipe de la potestad, que es Lucifer. Todo va contra Dios y son maquinados por el príncipe de este mundo a través de los hijos de desobediencia. El mundo, el príncipe de este mundo y los hijos de desobediencia. Así es la ecuación, cómo funciona la corriente. Ahora bien, vamos a ver una serie de ejemplos. Tu esposo o tu esposa tienen una discusión muy fuerte por la finanza, que ese es el mínimo común de la mayoría de los matrimonios, y el índice de divorcios en el mundo es a causa de la finanza. Porque el amor con hambre no dura, hermano. Y eso es muy cierto. No se ría porque es verdad. Ahora bien, tienen una discusión. Usted y su esposo discutieron ahí, tuvieron una riña. ¿Qué susurra la corriente de este mundo? Mira, le susurra al hombre, no te dejes pisotear. Tú eres el hombre. Sal a la calle, búscate algo mejor. Allá no te desprecia. Ahora bien, le susurra a la mujer, tú eres autosuficiente. Las mujeres ya no lloran. ¿Las mujeres? Padre Santo. Para eso sí están al día, ¿verdad que sí? Mire que la hermana Shakira no es hermana, ¿yo? Tú eres autosuficiente, no necesitas aguantar de nadie, tú ya facturas, deja a ese hombre, déjalo, tú eres autosuficiente. Eso es lo que hace el mundo. Cuando tienes una discusión por la finanza, tú como cristiano, como creyente de Dios, de Jesús, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que haces? En tu trabajo, si tienes que mentir o pisar a alguien para subir de puesto, hazlo. El fin justifica los medios. En el trabajo esto es una guerra, aquí nadie es amigo de nadie, todos somos compañeros. Y yo quiero ese ascenso, quiero ese puesto. Solo así se tiene el éxito. Lamentablemente mucha gente pisoteando logran llegar a buenas escalas, pero ¿qué deja? Deja humillación, deja una estela de ruina a otras personas. Y como cristianos, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Es la forma correcta de actuar? ¿Es lo que Dios dice? ¿O hacemos lo que el mundo hace? O acá en la iglesia, voy a estar en todos los ministerios de la iglesia para que los demás me vean y reconozcan mi valor. Está en sonido, está en alabanza, está en servidores, te sirvo un café, están todos los ministerios. ¿Sí? El mundo quiere reconocimiento y aplauso. Y queremos la recompensa muchas veces del mundo, pero no entendemos que trabajar para el Señor, si hacemos en secreto, Él nos recompensa en público. Entonces, como cristianos, ¿qué realmente estamos haciendo? ¿Qué piensas? ¿O qué haces? ¿Somos conscientes de que estamos en una guerra espiritual y que el mundo es una corriente que va contra Dios y contra ti como discípulo de Jesucristo? Ahora bien, como segundo punto, vamos a ver cómo actúa el mundo. Jesús dijo en Juan 15, 18, de esta forma, ¿cómo actúa el mundo? Si el mundo los odia, recuerde que primero me odió a mí. ¿A quién odió primero el mundo? Por eso la actuación de este mundo hacia los cristianos es odiarnos.
La respuesta del mundo no es amar, no es ser cariñoso, no es ser bueno con nosotros como seguidores de Jesucristo, como sus hijos, sino que nos odia porque primero repudió a Jesús. Juan 15 en el versículo 19 dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Usted y yo no pertenecemos al mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. ¿A quién ama el mundo? ¿A quién ama el mundo? A su propia gente, a los que hacen su voluntad, a los que se dejan guiar por la corriente del mundo. ¿Y por qué motivo nos odia el mundo a nosotros como sus seguidores? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Alguna vez usted ha sido odiado o repudiado por ser seguidor de Jesús, por ser discípulo? Y justamente ese motivo por el cual nos odian o nos repudian es porque Cristo nos eligió como suyos. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Nosotros fuimos comprados con precio de sangre y le pertenecemos a Él. Y nosotros hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad del mundo. Y no ir conforme a la corriente del mundo. Esto lo dijo Jesús y Pablo más adelante en la misma carta a los Efesios, pero ya en el capítulo 2, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quedamos que Satanás opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no hacen la voluntad del Señor. Aquellos que se dejan guiar por la corriente del mundo. ¿Y cómo opera? Opera influenciando, opera maquinando a través de la tecnología, a través de muchas herramientas, influye en esas personas para que las demás personas se dejen guiar por eso. Y en el versículo 3 dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es más fácil de entender. Aquella persona que tuvo su experiencia en el mundo, se acercó al Señor y ahora sirve al Señor de corazón. Ahora bien, vamos a desglosar un poco las partes de este versículo. Vivían en las pasiones de nuestra carne. ¿Qué es las pasiones de nuestra carne? Son las condiciones del corazón. Representan ese motor emocional como la ira, el orgullo o la búsqueda obsesiva del placer. Esas son las pasiones de nuestra carne. Ahora bien, ¿qué son los deseos de la carne? El deseo de la carne son los impulsos y apetitos físicos inmediatos. Se ejecutan a través del cuerpo. La glotonería, el sexo, la pereza extrema o la adicción a sustancias. La pasión de nuestra carne es lo que deseo, es lo que quiero, ¿sí? Esto es lo que necesito. Pero los deseos de la carne es que yo ya cedo al impulso, es lo que físicamente yo hago. Y ese deseo de la mente son las tendencias a través del pensamiento donde se planean, se procesan y se justifican, tales como el rencor, la maquinación, la soberbia intelectual, la envidia planificada y la fantasía del poder. Eso es lo que decía Pablo, que nosotros anteriormente vivíamos bajo esta forma. Cedíamos completamente a las pasiones de nuestra carne, a los deseos de la carne y a la mente, justificando todo, no porque no fue tan malo, no es porque yo soy así, no porque fue sin querer, pero el pecado es pecado. El mundo es una corriente que nos trata de arrastrar. Más adelante vamos a hablar acerca del espíritu y la carne, pero eso lo vamos a ver en otro punto, el pastor lo va a tocar. Pero es una corriente que nos trata de arrastrar y el mundo es un sistema que hace lo premeditado o promociona el pecado, lo normaliza. ¿Y de qué forma opera? A través del cine. No sé si ustedes recuerdan la película Buzz Lightyear, ¿sí? Es una película LGBT, ¿sí? Donde salen dos mujeres y se salen besando. A través del cine lo normaliza, una película que es para niños. A través de la televisión, a través de las series de televisión, de la radio, de vallas publicitarias, a través de la moda, a través de movimientos, a través de otras cosas. Y el mundo es una corriente que hace presión desde afuera. Por eso es que nuestro enemigo externo hace presión desde afuera y, por supuesto, las personas que andan en desobediencia ceden completamente a esto. Se dejan seducir y terminan cayendo y se comportan como hijos de desobediencia. Ejemplo de esto, vemos la ideología de género. La ideología de género busca destruir la identidad del plan original de Dios. La Biblia dice que varón y hembra creó Dios.
Sin la unión de un hombre y una mujer hay reproducción, hay continuidad de la especie. Y esto es lo que quiere Satanás, la destrucción de la identidad. No solamente la identidad como ser humano, como persona, como hombre y como mujer, sino también nuestra identidad en Jesús, siendo permisible y tolerante a lo que hay en el mundo. La ideología de género es una corriente que afirma que el diseño biológico de Dios no importa y que cada quien puede autopercibirse y rediseñarse como quiere. No sé si ustedes vieron el video que se compartió en el grupo, el pastor también lo posteó en su estado. Se titula Colombia, fábrica de niños trans. ¿Cuántos lo vieron? Los compartieron. Los invito a que los vean y se ve cómo a través de clínicas, escuelas, cómo las personas son participantes, doctores participan y transforman y mutilan el cuerpo de niños. Son partidarios y están de acuerdo de estos. Ya no ahora es la tendencia gay, es lesbiana, si el hombre es hombrecito, se viste como muy masculino, pero es gay. Ahora ataca a la niñez, donde se está formando y estructurando la identidad de un menor para entender y comprender, yo soy hombre o yo soy mujer. Desde ahí se está atacando. Otra corriente que se está también, y es muy común, y nosotros hasta como hijos de Dios nos pasa, es el materialismo y el éxito. Esto es una corriente impulsada por las redes, o sea, el deseo de la carne, que dice que vales por lo que tienes, por tus lujos, por tu apariencia física, promueve la codicia y promueve también la insatisfacción constante. ¿Cuánto han ido a vitrinear? No, está muy caro. ¿O cuánto van? No sé, ponte, una vez yo trabajo en el Mall Alto Las Condes y en el Mall Costanera por temas de mi trabajo, nosotros hacemos mantenimiento. Y de repente yo voy a mi trabajo y de repente vamos a ver que hay en H&M. Y me meto en H&M. Me compro una polera, me compro un pantalón. Hermano, y cuando acuerdes, para allá va. Yo no iba a esto, pero estoy gastando. Y de repente, no sé, vi la valla, vi la polera muy buena, estaban 8.990, estaban 9.990. No, esto es un súper ofertón, no lo voy a perder. 80% de descuento, 30% de descuento. Y de una vez, y así funciona el mundo. ¿Necesitaba la polera? No, yo tengo el closet que está que vomita de tanta ropa que tiene. Y sigo comprando y sigo comprando. Estoy confesando mi pecado, hermano. Pero el materialismo y el éxito, mientras más se tiene, mientras más pueda aparentar, mientras más pueda hacer, en eso es una corriente que está muy actualmente y es muy promocionada en las redes sociales. La tercera es una corriente que se llama la filosofía del relativismo, que abarca o que aborda mucho la mente. ¿Qué es esa filosofía del relativismo? Asegura que no existen verdades absolutas. Dios existe, pero existe. Sí, está. Sí, que la Biblia es un libro de opiniones, es un libro histórico. O sea, una historia ahí, unos poemas bonitos que están en los Salmos, eso es la Biblia. ¿Sí? Este relativismo define lo que está bien o está mal para mi conveniencia. Y muchas veces nosotros opinamos, no, esto no le hace nada a nadie, esto no le hace daño a nadie. O sea, mi verdad es la verdad absoluta, no hay más verdad. Y esto, hermanos, la ideología de género, el materialismo del éxito y la filosofía del relativismo es lo que el mundo opera, es lo que el mundo utiliza para poder atacar a las personas, para poder influenciar a las personas. ¿Y cómo las personas de este mundo son influenciadas por este? Por ejemplo, la Biblia habla una historia, vamos a ver una imagen de fondo. Varios evangelios lo relatan, pero en Mateo 27, del 20 a 22, los principales sacerdotes y ancianos, cuando Jesús fue arrestado y fue azotado, y está Barrabás y está Jesús y Pilato, cada vez que había la Pascua, cuenta la historia que el gobernador hacía como un favor o una gracia al pueblo. Y ellos, dice la palabra textualmente, que persuadieron a la multitud. O sea, los fariseos fueron influenciados por el diablo. Hermano, era profecía, o sea, era palabra de Dios, era profecía que Jesucristo muriera por nuestros pecados. Pero ¿de qué manera operó el diablo en ese momento? Influenció sobre los fariseos, sobre los líderes principales del pueblo de Israel y persuadió al pueblo haciendo presión para que crucificaran a Jesús y soltaran a un delincuente. Es decir, cometieran pecado sobre el justo, a que el mundo odiaba, al que el mundo odió primero, para que soltaran a alguien que pertenece al mundo, se seguía la corriente del mundo. Barrabás era un asesino, era un ladrón, pero el mundo lo amaba. Y hasta el último momento ejercieron presión para que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Jesús tiene que morir por nosotros, pero vemos cómo el mundo opera de esta forma. Unos ejemplos de estos aplicables sería, si tú eres padre, tu mayor recurso es tu tiempo, ¿cierto? Porque tenemos que salir a las 8 de la mañana, trabajar, llegamos a las 6, 7 de la tarde o más tarde.
El tiempo es nuestro mayor recurso, perdón. ¿Por ese recurso lo estás invirtiendo a tu familia? ¿O lo estás agotando en la rutina laboral o el consumo constante de series? Porque yo escucho historias de personas que de repente llegan del trabajo y lo que hacen es ver, no sé, un partido de fútbol. Se ponen a ver una serie, no sé, Netflix, Prime o cualquiera de estas plataformas de streaming. En vez de agarrar a sus hijos, cómo te fue en el colegio, cómo te sientes, hablar con la esposa, conversar. ¿Sí? ¿Estás atrapado en la corriente de este mundo o estás dedicando ese tiempo a tu familia? Como sacerdote, como hombre, como mujer del hogar, ¿estás dedicando ese tiempo? ¿Eres un adolescente, no de esos adolescentes que tienen 30 años y viven en su casa, de sus papás? Eres adolescente y te mandan a ordenar y limpiar tu habitación y no lo haces. Al contrario, te sientas a jugar videojuegos, tus padres te corrigen. ¿Qué haces? ¿Te molesta? Ya viene esta vieja para acá. ¿Te molestas? ¿O cómo actúas como cristiano de Dios? Como aquella persona que viene y escucha la palabra de Dios. ¿Qué piensas de tus padres? Yo detestaba que me mandaran a limpiar, hermano. De verdad que sí, pero tenía que hacerlo, porque la condición era o limpias o no comes. O sea que hay que ganarse el plato. Bueno, tienes que limpiar para comer, hermano, no me queda de otra. Madre, te amo mucho, gracias por tu enseñanza. En el trabajo, tu compañero de trabajo está postulando el mismo ascenso que tú, pero tú tienes más años en el trabajo. ¿Lo hundes o lo apoyas? Esa rivalidad laboral. ¿Qué haces tú como cristiano? Durante el tiempo de la alabanza o predicación, en lugar de poner atención, un miembro de la iglesia sea el impulso físico de la distracción y el chisme. Hermano, yo en mi caso personal no puedo una mosca pasar, porque yo miro. Por ejemplo, miren para allá. Solamente algunos miraron, también, están prestando atención, buenísimo. Pero muchas veces durante la alabanza o la predicación hay algo que se llama reverencia. ¿Sí? Es estar constantemente reverente, atento a la palabra de Dios. Si yo voy a adorar, estoy yo rindiendo alabanza y adoración al Señor. Y si estoy escuchando la palabra de Dios, estoy recibiendo lo que el Señor trae a mi vida. Entonces debemos evitar el distraernos. ¿Sí? Y yo confieso, yo me distraigo mucho. A mí no me pueden decir hacer así porque yo de una vez volteo. Tengo atención sensible. Un diagnóstico nuevo que salió. No, hermano, eso no existe. Pero hay que evitar ese impulso, ¿sí?, de distraernos y decirle, para allá va. Cálmese ahí. En una oportunidad, hace varios domingos, yo siempre me siento acá. Este es mi puesto. Así que, hermano, ya sabes, eso está reservado para mí. No, mentira. Pero yo tiendo a hablar, tiendo a distraerme, y la hermana Luce me hizo una corrección en amor. ¿Cómo debo actuar yo en sabiduría? Ay, ya vino esta a molestarme. No, mi hermana, está bien, yo estoy hablando. Porque justamente yo estoy sentado donde está Eliani, ahí me siento yo. Y justamente la hermana Lucy está atrás. Imagínense yo aquí. Por lo general, mi maestra decía, el hombre habla como un cigarrón. Entonces mi hermana Lucy por ahí, queriendo escuchar la palabra, y yo no se lo permito. Que me ayude el Señor, hermano. ¿Qué hacemos en estos casos, hermano? ¿Identificamos la corriente del mundo, que es un sistema que va en contra de Dios y de sus hijos? ¿O seguimos como si nada? Como tercer y último punto, ya para finalizar, hemos visto el mundo. ¿Quién es el mundo? Sí, es una corriente. ¿Cómo actúa? Actúa con odio por medio y opera por medio de los hijos de desobediencia. Ahora bien, ¿cómo vencerlo? ¿Sí? Ya sabemos, ya entendemos esto. Ahora, ¿cómo vencerlos? Y hay 3 simples pasos que suenan simples, pero son súper difíciles de hacer, pero confiamos plenamente que lo podemos hacer en el Señor. Amén. Así que el primero, para los que están anotando, Jesús venció al mundo. Amén. Y en Juan 16:33, Jesús dice, y estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero ¿qué son estas cosas que ha hablado el Señor? Si nosotros leemos unos capítulos un poco más atrás, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16, Jesús habla y consuela a sus discípulos. Por ejemplo, en la Palabra de Dios para Todos, en esa versión, los subtítulos que tiene la palabra dice, Jesús consuela a sus seguidores. ¿Por qué? Porque ya al final de su ministerio, Él ya iba a entregarse, iba a morir por nuestros pecados y a sus discípulos los iba a dejar, sí, humanamente. Y Él les decía, un momento me verán y no me verán. Era un poco confuso, ellos no entendían porque Jesús le hablaba acerca de parábolas, le hablaba como en otra forma que ellos no podían entender y comprender. Pero Señor, ¿qué es esto que no entendemos? Y Jesús le dice, yo no los dejaré solos, yo enviaré al Consolador. Y en el capítulo 17 Jesús ora por ello y esto antes de su arresto. Y Él le dice todas estas cosas
de que Él va a morir, pero Él va a resucitar y enviará al Consolador. Y Él dice estas palabras para que ellos estén tranquilos. Y el Señor nos dice a nosotros, el Señor prometió estar con nosotros todos los días. El Señor prometió enviar su Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Sí? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye, nos da fuerza, nos da fortaleza, nos guía para poder vivir en este mundo. Dice, y en el mundo tienen tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora bien, ¿en quién tenemos paz? En Cristo Jesús. Dígalo con ánimo, hermano. ¿En quién tenemos paz? Con ánimo. Tenga esa convicción. Váyase con eso de que tenemos paz en Jesús. ¿Y dónde tendremos tribulaciones? En el mundo. ¿Y cuáles son esas tantas tribulaciones? Injusticia, rechazo por ser cristiano, persecuciones por causa de Cristo. Quizás acá no lo vivimos, pero en otras partes del mundo sí. Además de los sufrimientos comunes, enfermedades, pérdidas, dificultades económicas, el dolor humano que es parte natural de vivir en un mundo quebrantado. El simple hecho de creer en Jesús no es una herramienta, no es una varita mágica para solucionar nuestros problemas. El Señor nos dice que tengamos paz en medio del sufrimiento, que tengamos paz en medio de la enfermedad, que tengamos paz en medio de la tribulación. Se dice fácil, sí, pero por eso se llama fe. Hay que confiar en el Señor porque Él ya venció al mundo. ¿Y cuál es nuestra confianza? Que el Señor ya venció. Y eso significa que yo soy vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos creemos eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a avanzar un poco más rápido. Como segundo punto, ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer para vencer? Es nuestra fe vence al mundo. Y en 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué vence al mundo? Todo lo que es nacido de Dios. ¿Y la victoria dónde está? En nuestra fe. Todo el que nace nuevo. ¿Quién ha nacido de nuevo? Entonces ya somos vencedores en Jesús. 1 Juan 5:5, un versículo más adelante, en la versión Palabra de Dios para Todo, pregunta lo siguiente. ¿Y quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Repitámoslo toda la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, no somos nosotros los que vencemos, sino el Jesús que está dentro de nosotros. Él opera en nosotros, esa firmeza y esa confianza de que nosotros vencemos. Y como tercer y último punto de es renovando nuestra mente. Y esto es algo sumamente importante porque como el mundo es el enemigo exterior, ya creemos que vencemos en Jesús, que Él ya venció. Amén. ¿Sí? Y que Él, nuestra fe puesta en Jesús, puesta en el consumador y el dador de la vida, nos da para poder vencer al mundo. Ahora debemos renovar nuestra mente. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice lo siguiente. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son esas armas? ¿Una pistola? ¿Un revólver así como los vaqueros? No, no son esas armas, no son físicas, no son carnales. El término carnal hace alusión a eso, al físico, a lo palpable, sino divinas. Son esas herramientas que nos ha dado. ¿Y cuál es la armadura de la fe? Lea Efesios capítulo 6. Anótelo por allí, leer Efesios capítulo 6. ¿Cuál es el campo de batalla? Ese campo de batalla que se arma, esas fortalezas que hay que derribar, se forman en la mente humana a través de las ideologías que impulsa la sociedad. Esas ideologías que el mundo mete por medio de la sociedad. Entonces ese campo de batalla es la mente humana, nuestra mente. ¿Y para qué son necesarias esas armas para librar esa contienda? Para destruir fortalezas, para destruir especulaciones, para destruir argumentos orgullosos que se oponen a Dios. Esa duda que muchas veces a nosotros nos viene, ¿será que se va a dar? ¿Será que sigo orando? ¿Será que sigo obrando, sigo actuando? Cuando vengo esa fe, entonces hay que armarnos y recordar que Dios, que el Señor nos ha revestido de una armadura de fe, que Dios nos ha dado armas espirituales, armas que no son carnales para poder derribar toda fortaleza. Y el versículo 5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia
de Cristo. ¿Y cuál es la acción que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, que debemos hacer? Someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Utilizando recursos espirituales. ¿Cuáles son esos recursos? La verdad que es Cristo, la oración y la palabra de Dios. En el nombre de Jesús se sujeta todo pensamiento que vaya en contra de los principios de Dios, que vaya en contra de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. Como el mundo es nuestro enemigo externo, entonces nuestra mente debe estar fortalecida en el Señor para poder soportar su odio y para poder soportar su ataque. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros o partamos. Y esto es una lucha constante, es una lucha diaria cada segundo. Todos nosotros tuvimos luchas para venir para acá. Un conflicto, algún problema, alguna conchita de mango puso Satanás por ahí para poder evitar que nosotros llegásemos para venir al servicio, para escuchar la palabra. Pero no solamente los domingos, sino todos los días tenemos una lucha constante. Por ejemplo, por colocar ilustraciones, una persona que creció en un entorno familiar violento, donde la norma social era resolver los problemas con agresión, con gritos, o sea, yo aquí no me dejo, no me pisoteo. La ley de Charles Darwin, la supervivencia del más fuerte. Pero nosotros, ¿cómo debemos actuar en Cristo? ¿Debemos mantener esa lucha, esa gritería, ese enojo? ¿O debemos actuar en mansedumbre? Debemos cambiar y transformar. Las redes sociales impulsan moda, estilos de vida, sexualización normalizada, pornografía. El sexo es normal, eso es normal. ¿Debemos seguir viendo esa clase de contenido? ¿O debemos tener un control parental acerca de esto? Cuando eres sorprendido en una mala noticia, enfermedad, accidente, muerte, despidos del trabajo, así de repente, o sea, sea justificado o no sea justificado, se permite muchas veces que el miedo y la ansiedad invadan nuestras vidas. Pero ¿cómo actuamos? Salimos corriendo, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué me pasa esto a mí? Muchas veces actuamos de esa forma, pero de repente el Señor trae paz a nuestra vida y a nuestro corazón y podemos comprender que algo hay para esto, porque Dios siempre obra para bien. Y esto es para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo podemos aplicar esto? Tú y tu cónyuge están en conflicto constantemente, están peleando y discutiendo y discutiendo. ¿Qué es lo primero que piensan? ¿El divorcio? Hoy te vas a dormir para la sala, vas a dormir con los niños, o vas a dormir con el perro y no duermes conmigo. ¿Sí? ¿Eso es lo que pasa? O vamos a resolverlo en el Señor, o vamos a hablar en el Señor. ¿Qué es lo que dice el mundo? Divorcio. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Hay que resolver, hay que perdonar, hay que amar. Así la persona no se deje amar, hay que amar. Porque aún a nuestros enemigos hay que amar. Si tu hijo o tu hija reprueba una materia, ¿lo disciplinas en amor o lo dejas pasar? No, es que el niño es así, la maestra es muy mala, él es muy sensible. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Vienes a la iglesia solo los domingos. Eres un cristiano light. En vida eterna no pasa eso, gracias a Dios. Aquí no hay cristianos light. Aquí hay cristianos activos. No, con la derecha. Soldados firmes. Soldados prestos para servir al Señor, para llevar su palabra, para orar los unos por los otros, para ayudar al necesitado. En estas situaciones, ¿qué haces? ¿Confía en Jesucristo y le obedeces? ¿Hacemos eso? Ponte de pie, iglesia, y vamos a hacer esta acción práctica. Identifica qué deseos de la carne, de los ojos o la arrogancia de la vida te cuesta más resistir. Usted se conoce. Usted y el Señor oren allí y vea qué es lo que que le cuesta resistir. Mediante la victoria de Jesús, o sea, medita en la victoria de Jesús porque Él ya venció. Esa es nuestra confianza. Él ya venció al mundo. El mundo es nuestro enemigo externo, nos odia, nos repudia, pero ya vencimos en el nombre de Jesús. Ya está el mundo derrotado por Jesús. Entonces hagamos una oración de agradecimiento, reconociendo que Él ya ganó la batalla por nosotros. Amén. Bendito Dios, te damos alabanza, Señor. Te damos gracias por lo que hemos aprendido en esta poderosa mañana. Hemos aprendido tu palabra, Señor. Hemos aprendido que aunque el mundo pueda ser nuestro enemigo externo, Señor, tú ya venciste, Señor. Porque nosotros hemos creído en ti y hemos puesto nuestra confianza en ti, que eres el dador y el consumador de la vida, Señor. Por eso te damos gloria, por eso te damos honra, por eso te damos toda la alabanza y la adoración a ti en el nombre de Jesús. Si alguien no conoce a Jesús, pero hoy quiere hacerlo parte de su vida, Señor de su vida, y quiere vencer al mundo,
Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora y en este momento, reconozco que soy pecador. Reconozco que me he dejado guiar por las influencias de este mundo, Señor, pero ya no más. Quiero ser parte de ti, Señor. Quiero tener una identidad nueva en ti. Te pido que hoy me aceptes como tu hijo, que hoy me dejes el regalo de la salvación, que tu gracia esté en mí, que me puedas perdonar y me permitas caminar contigo. Séllame con tu Santo Espíritu y permíteme permanecer hasta que tú vengas o yo parta contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguien hizo esa oración conmigo? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque hay fiesta en el cielo. Quiero invitar a las personas que nos visitan por primera vez y a los que aceptaron a Jesús, hicieron la oración al finalizar el servicio, a subir por la escalera. Ahí hay un grupo de conexión. Ahí te vamos a enseñar cómo caminar con Jesús y cómo ser parte de la iglesia. Como ministro del Señor, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y el favor del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.